Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Hay 5 salmos que David escribió con un propósito claro: activar favor, multiplicación y puertas abiertas. Si los aplicas como Él enseñó, tu vida financiera cambia en días, no en años. La mayoría de las personas lee los salmos como si fueran poesía antigua, palabras bonitas para momentos difíciles. Pero David no era poeta, era estratega, era guerrero, era rey, y sabía algo que la mayoría olvidó: que las palabras no solo describen la realidad, la crean. Cada salmo que escribió fue diseñado como un código, una frecuencia específica, para abrir puertas que otros ni siquiera veían. Y 5 de ellos, en particular, contienen patrones tan precisos de prosperidad que cuando los activas correctamente, tu relación con el dinero, las oportunidades y la abundancia cambia desde la raíz. No es magia, no es superstición, es arquitectura espiritual, y hoy vas a descubrir exactamente cómo funciona. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Durante siglos, estos textos fueron tratados como reliquias religiosas, encerrados en liturgias repetitivas, despojados de su poder original. Pero David no los escribió para ser recitados sin conciencia. Los escribió para ser activados. Cada palabra, cada verso, cada imagen que usó tiene una razón de ser. Y si entiendes esa razón, si comprendes el porqué detrás del qué, entonces dejas de ser alguien que repite oraciones y te conviertes en alguien que programa realidades. Piensa en esto. David era un pastor que se convirtió en rey. Nació en la insignificancia y terminó gobernando una nación. ¿Crees que eso fue casualidad? ¿Crees que simplemente tuvo suerte? No. David comprendía algo fundamental sobre cómo funciona el universo: que la prosperidad no es un golpe de suerte, es una frecuencia. Y él sabía exactamente qué palabras, qué imágenes, qué vibraciones activaban esa frecuencia. Los 5 salmos que vamos a explorar hoy no son los más conocidos. No son los que te enseñaron en la iglesia o los que aparecen en tarjetas decorativas. Son los que David usó para transformar escasez en abundancia, para atraer favor donde había rechazo, para multiplicar donde otros veían pérdida. El primer salmo es el 23. Sí, lo conoces, todos lo conocen, pero nadie lo entiende realmente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta frase se ha repetido millones de veces, pero la mayoría la dice desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad. Y ahí está el error. David no escribió este salmo porque le faltaba algo. Lo escribió porque entendía que la abundancia no es algo que persigues, es algo que reconoces. Fíjate en la estructura: el Señor es mi pastor. Presente. No será, no espero que sea. Es. Y si es, entonces, nada me faltará. No es una súplica, es una declaración de realidad. David estaba programando su mente para operar desde la suficiencia, no desde la escasez. Estaba diciendo: ya tengo todo lo que necesito porque estoy conectado con la fuente infinita. Y esa es la primera clave de la prosperidad. No operar desde la falta, sino desde la certeza de que todo lo que necesitas ya está disponible. Pero aquí viene lo interesante. La mayoría se queda en el primer verso y no comprende el resto del salmo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué significa esto? Que la abundancia no viene del esfuerzo desesperado, del trabajo compulsivo, de la lucha constante. Viene del descanso, viene de la confianza. David sabía que cuando tu sistema nervioso está en calma, cuando tu mente está en paz, es cuando atraes las oportunidades más grandes. La escasez te pone en modo de supervivencia. La abundancia te pone en modo de creación. Y este salmo es un reseteo neurológico. Cada vez que lo recitas con conciencia, estás diciéndole a tu cerebro: estamos a salvo, hay suficiente, podemos descansar. Y desde ese estado, todo cambia. Ahora, el segundo salmo, el 112.
Este es el salmo que casi nadie menciona, pero es uno de los más directos sobre prosperidad material. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Notaste algo? No dice, tal vez haya riquezas o espero que haya riquezas. Dice, hay, presente, afirmación. David estaba describiendo una ley, no un deseo. Y la ley es esta: cuando alineas tus acciones con principios correctos, la prosperidad es inevitable. Pero aquí está el matiz que la mayoría pierde. Temer al Señor no significa tener miedo, significa respeto, reverencia, alineación. Es entender que hay un orden en el universo y que cuando operas en armonía con ese orden, las puertas se abren. Piensa en esto como física espiritual. Si plantas una semilla en tierra fértil, con agua y luz, ¿va a crecer? Sí, no porque la semilla lo merezca, sino porque está siguiendo las leyes naturales de crecimiento. Lo mismo ocurre con la prosperidad. No es cuestión de merecimiento, es cuestión de alineación. Y este salmo es una declaración de alineación. Cada vez que lo recitas, estás diciéndole al universo: estoy en armonía con las leyes de la abundancia, estoy listo para recibir. Y aquí viene una parte que la gente suele ignorar. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. David no estaba pensando solo en sí mismo. Estaba pensando en legado, en expansión, en multiplicación. La verdadera prosperidad no es acumular para ti solo. Es crear un flujo que se expande, que beneficia a otros, que trasciende tu propia vida. Y cuando operas desde esa mentalidad, el universo te trata de manera diferente. Porque no eres un acumulador, eres un canal. El tercer salmo es el 65. Y este es fascinante porque habla directamente de la tierra, de la cosecha, de la multiplicación física de los recursos. Tú visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Este salmo es un reconocimiento de que la abundancia no es escasa, no es limitada, no es algo por lo que tengas que competir. Es natural, es generosa, es desbordante. David estaba describiendo cómo funciona la naturaleza. Todo en ella se multiplica, se expande, crece más allá de lo necesario. Un solo árbol produce cientos de semillas. Un solo pez pone miles de huevos. La abundancia es el estado natural del universo. La escasez es artificial, es mental, es una construcción del miedo. Y este salmo es un antídoto contra esa construcción. Cada vez que lo recitas, estás reprogramando tu percepción. Estás diciéndole a tu mente: la tierra es generosa. Los recursos son abundantes. Hay más que suficiente. Y desde esa percepción, empiezas a ver oportunidades que antes eran invisibles. Empiezas a atraer situaciones que antes parecían imposibles, porque no estás operando desde la competencia, desde el miedo de que no alcance. Estás operando desde la confianza de que siempre hay más. Y esa confianza es magnética. Atrae exactamente lo que necesitas. Ahora bien, aquí te voy a hacer una pausa porque sé lo que estás pensando. ¿Esto suena bonito, pero funciona realmente? ¿O es solo pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad? Y la respuesta es: funciona, pero no como crees. No es que recites el salmo y al día siguiente te caiga dinero del cielo. Así no funciona. Lo que sucede es mucho más profundo. Cuando recitas estos salmos con conciencia, con intención, con presencia, estás reprogramando tu sistema operativo interno. Estás cambiando las creencias subconscientes que dictan cómo te relacionas con el dinero, con las oportunidades, con la abundancia. Y esas creencias son las que determinan tus decisiones, tus acciones, tus resultados. Entonces sí, funciona. Pero no es magia instantánea. Es transformación real. Y eso siempre requiere conciencia. El cuarto salmo es el 128. Y este es práctico, directo, casi sorprendentemente concreto.
Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Fíjate en eso, cuando comieres el trabajo de tus manos. David no estaba prometiendo riqueza sin esfuerzo. Estaba hablando de recompensa justa, de fruto visible, de resultados tangibles. Y eso es importante, porque desmonta la idea falsa de que la espiritualidad y la prosperidad están separadas, de que si eres espiritual no puedes pensar en dinero, o de que si piensas en dinero, eres materialista. David era profundamente espiritual y profundamente próspero, y no veía contradicción en eso, porque entendía que el dinero es simplemente una herramienta, un recurso, una energía. No es bueno ni malo. Es neutral, y puede ser usado para crear, para expandir, para bendecir. Este salmo es una afirmación de que tu trabajo tiene valor, de que tu esfuerzo merece recompensa, de que está bien desear prosperidad como resultado de lo que haces. Y eso libera una culpa enorme que muchas personas cargan. La culpa de querer más, de desear abundancia, de buscar riqueza. David te está diciendo, no hay nada de malo en eso. Es natural, es justo, es parte del diseño. Y cuando liberas esa culpa, cuando te das permiso para prosperar sin vergüenza, todo se acelera. Porque ya no estás saboteándote a ti mismo con creencias limitantes disfrazadas de humildad. Si vas a aplicar estos salmos en tu vida, escribe en los comentarios: estoy listo para activar la frecuencia de la abundancia. Me interesa saber quién está realmente comprometido con este proceso. Ahora llegamos al quinto salmo, y este es el más poderoso, el que casi nadie usa, el que David guardó para los momentos en que necesitaba un cambio radical, una transformación completa, una inversión total de su realidad. Es el Salmo 37. Y voy a leerte solo una parte, porque es extenso, pero cada palabra es un decreto. Confía en el Señor y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Este salmo es un manual completo de manifestación, y la razón por la que es tan poderoso es porque no comienza con la petición, comienza con la alineación. Confía en el Señor y haz el bien. Primero, la confianza. Primero, la acción correcta. Primero, la integridad. Y luego, como consecuencia natural, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto significa que cuando operas desde la confianza y desde la rectitud, tu lugar en el mundo está asegurado. No tienes que pelear por tu espacio, no tienes que competir desesperadamente. Tu posición se establece por sí sola. Pero aquí viene la parte que revoluciona todo. Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La mayoría lee esto y piensa, genial, voy a pedir lo que quiero y me lo van a dar. Pero no funciona así. La clave está en deleítate. Cuando te deleitas en algo, no estás en carencia, no estás desesperado, estás en plenitud, estás en gozo. Y desde ese estado, los deseos de tu corazón cambian. Ya no quieres cosas para llenar vacíos. Quieres cosas que expanden tu capacidad de crear, de dar, de servir. Y esos deseos alineados, esos son los que el universo responde de inmediato. Porque no son caprichos del ego, son impulsos del alma, y el alma siempre sabe qué pedir. David sabía esto, y por eso este salmo termina con una instrucción simple pero profunda. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. No dice, tú harás, dice, Él hará. Esto no es pasividad, es rendición inteligente. Es soltar el control obsesivo, la necesidad de manipular cada detalle, la ansiedad de forzar resultados. Es confiar en que cuando te alineas, cuando haces tu parte, cuando te mueves con integridad, el universo responde. Las puertas se abren, las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan en el momento correcto. Y eso no es suerte, es ley. Es cómo funciona esto. Ahora bien, hay algo que necesitas entender sobre estos 5 salmos.
No son fórmulas mágicas que funcionan solo con repetirlos mecánicamente. Si los recitas sin conciencia, sin presencia, sin intención, no van a hacer nada. Porque el poder no está en las palabras en sí, está en el estado de conciencia que las palabras activan. Cada salmo es un portal hacia una frecuencia específica. El 23 te lleva a la suficiencia. El 112 te conecta con la alineación. El 65 te abre a la abundancia natural. El 128 te libera de la culpa. Y el 37 te lleva a la rendición confiada. Pero para cruzar esos portales, tienes que estar presente. Tienes que sentir lo que estás diciendo. Tienes que permitir que las palabras te transformen, no solo repetirlas como un loro. Y aquí viene el error moderno que hace que el 90% de las personas no obtengan resultados. Leen estos salmos apurados, distraídos, mientras hacen otras cosas, sin conexión real con lo que están diciendo. Y luego se preguntan por qué no funciona. Es como plantar semillas en concreto y preguntarte por qué no crecen. El problema no es la semilla, es el suelo. Y el suelo, en este caso, es tu estado interno. Si estás ansioso, desesperado, lleno de dudas, no importa cuántas veces recites los salmos. Porque tu frecuencia interna está anulando las palabras. Estás enviando una señal contradictoria. Con la boca dices, nada me faltará. Pero con tu energía estás gritando, no tengo suficiente. Y el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Entonces, ¿cómo se hace correctamente? Primero, elige un momento en el que puedas estar presente. No tiene que ser largo. 5 minutos son suficientes si esos 5 minutos son reales, no interrumpidos, no distraídos. Puede ser por la mañana, antes de que comience el ruido del día. O por la noche, cuando todo se calma. El momento no importa tanto como la calidad de tu atención. Segundo, antes de recitar el salmo, respira. 3 respiraciones profundas. Esto no es un ritual místico, es neurofisiología básica. La respiración profunda activa tu sistema nervioso parasimpático, te saca del modo de supervivencia y te lleva al modo de creación. Y desde ese estado, las palabras tienen un impacto completamente diferente. Tercero, mientras recitas el salmo, siente cada palabra. No las digas de memoria, siente lo que significan. Si dices, nada me faltará, siente la suficiencia. Si dices, bienes y riquezas hay en mi casa, visualiza esa realidad. No como algo futuro, sino como algo presente. Porque tu cerebro no diferencia entre lo imaginado vívidamente y lo real. Y cuando imaginas con emoción, con claridad, con presencia, estás programando tu sistema para reconocer y atraer esa realidad. Cuarto, termina con gratitud. No por lo que vas a recibir, sino por lo que ya tienes. Porque la gratitud es la frecuencia más alta de la abundancia. Cuando agradeces, estás afirmando que ya hay suficiente. Y desde esa afirmación, siempre llega más. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, esto suena bien, pero yo ya intenté cosas así y no funcionaron. Y te entiendo, porque el problema no es que estos principios no funcionen. El problema es que hay bloqueos internos, creencias subconscientes, patrones heredados que sabotean todo lo que intentas. Es como tener el acelerador y el freno pisados al mismo tiempo. Por fuera haces todo bien, pero por dentro hay una parte de ti que no cree que merezcas prosperidad, que tiene miedo de tener dinero, que asocia la riqueza con algo negativo. Y mientras esos bloqueos estén ahí, no importa cuántos salmos recites, vas a sabotearte. Vas a rechazar las oportunidades. Vas a encontrar formas de volver a la escasez porque esa es tu zona de confort, aunque sea incómoda. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Porque identificar esos bloqueos, desmantelarlos, reprogramarlos, no es algo que puedas hacer solo con fuerza de voluntad. Requiere un trabajo más profundo, más estructurado, más consciente. Y si sientes que eso resuena contigo, si sientes que hay algo dentro de ti que está bloqueando la abundancia que deseas, entonces lo que voy a compartir ahora puede ser exactamente lo que necesitas.
Muchas personas que siguen este canal ya están usando las 7 claves mentales de los códigos de la mente rica para quebrar bloqueos que ni siquiera sabían que tenían. Es un método directo que actúa exactamente en las trabas invisibles que te mantienen en el mismo lugar. Y es diferente de todo lo que has visto antes porque no se trata de motivación superficial o afirmaciones vacías. Se trata de reprogramación real, de cambios estructurales en cómo tu mente procesa la abundancia. Si quieres entrar en esa jornada también, el enlace está en la descripción. Volviendo a los salmos, hay algo más que quiero que entiendas. El momento espiritual ideal para recitarlos. Y aquí es donde la mayoría se confunde, porque piensan que hay horarios mágicos, rituales específicos, condiciones perfectas. Y no. Lo que importa no es la hora del reloj, es tu estado interno. El mejor momento para recitar estos salmos es cuando estás en un estado de receptividad, no de desesperación. Es cuando sientes esperanza, no cuando estás ahogado en el pánico, porque si los recitas desde el pánico, solo estás amplificando el pánico. Pero si los recitas desde la esperanza, estás amplificando la esperanza. Y la esperanza es una puerta hacia la fe. Y la fe es una puerta hacia la certeza. Y la certeza es lo que manifiesta. Entonces, si hoy te sientes pesado, ansioso, desesperado, no recites los salmos desde ahí. Primero, haz algo que te eleve, aunque sea un poco. Escucha música que te guste. Camina unos minutos. Habla con alguien que te hace reír. Y cuando sientas que tu energía sube aunque sea un poco, ahí es cuando tomas los salmos. Porque en ese momento, las palabras no van a chocar con tu estado interno. Van a fluir con él. Van a amplificarlo. Van a llevarte más alto. Y hablando de reír, déjame contarte algo curioso. David, con todo su misticismo, con toda su conexión espiritual, también sabía algo que muchos espirituales modernos olvidan, que la vida no es tan seria como la pintamos. En uno de sus salmos, literalmente dice que Dios se ríe de los planes de los malvados. ¿Te imaginas? El creador del universo, riéndose. Eso te dice algo importante, que la espiritualidad verdadera no es solemnidad aburrida. Es ligereza, es gozo, es saber que todo está bajo control, incluso cuando parece caótico. Entonces, mientras aplicas estos principios, no te tomes tan en serio. No camines por ahí con cara de mártir espiritual. Disfruta el proceso. Ríete de tus errores. Celebra los pequeños avances, porque la prosperidad no es un destino sombrío al que llegas después de sufrir lo suficiente. Es un estado de ser que puedes experimentar ahora mismo, en este instante, si eliges verlo. Ahora quiero hablarte de algo que David entendía mejor que nadie: el poder de la repetición consciente. Él no escribió estos salmos para recitarlos una sola vez. Los escribió para que se convirtieran en parte de ti, para que se grabaran tan profundamente en tu conciencia que dejaran de ser palabras externas y se volvieran tu diálogo interno. Y eso requiere repetición, pero no repetición mecánica, repetición consciente. Hay una diferencia enorme. La repetición mecánica es como un disco rayado. Hace ruido, pero no transforma nada. La repetición consciente es como regar una planta todos los días. Cada vez que lo haces, estás nutriendo un crecimiento real. Entonces, si decides trabajar con estos salmos, no los recites una vez y esperes que todo cambie. Hazlos parte de tu rutina diaria. Cada mañana, cada noche, o ambas. Y cada vez que los recites, hazlo como si fuera la primera vez. Con frescura, con presencia, con intención renovada. Y aquí viene algo poderoso. Cuando estos salmos se vuelven parte de tu diálogo interno, empiezan a trabajar por ti incluso cuando no estás pensando en ellos. Se convierten en un filtro subconsciente a través del cual percibes la realidad. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a sentir confianza donde antes sentías miedo. Empiezas a atraer situaciones que están alineadas con las palabras que has estado sembrando en tu conciencia. Y eso es cuando sabes que la transformación es real. Porque ya no es algo que estás haciendo, es algo que eres.
¿Cuál de estos 5 salmos resuena más contigo? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y ver cómo estos principios se manifiestan de maneras únicas en la vida de cada persona. Antes de cerrar, quiero recordarte algo. La prosperidad no es solo dinero, es paz mental, es salud, es relaciones armoniosas, es libertad para vivir según tus propios términos. Y estos salmos activan todo eso, no solo la parte financiera. Entonces, mientras trabajas con ellos, mantén tu visión amplia. No te limites a pedir solo dinero. Pide plenitud. Pide expansión en todas las áreas de tu vida. Porque cuando el universo responde de manera holística. Y muchas veces, te da cosas que ni siquiera sabías que necesitabas, pero que transforman tu vida de maneras inesperadas. David lo sabía. Por eso sus salmos no son solo sobre riqueza material. Son sobre bienestar completo. Son sobre vivir en armonía con las leyes del universo. Son sobre convertirte en un canal a través del cual la abundancia fluye, no solo hacia ti, sino a través de ti hacia el mundo. Y cuando vives así, cuando te conviertes en ese tipo de persona, la prosperidad deja de ser algo que persigues. Se convierte en algo que eres. Y ahí está la diferencia entre tener dinero y ser próspero. Cualquiera puede tener dinero temporalmente, pero ser próspero es un estado permanente, una identidad, una forma de existir en el mundo. Y si estás listo para ese nivel de transformación, si estás listo para dejar de perseguir y empezar a ser, entonces, estos 5 salmos son tu puerta de entrada. Úsalos con reverencia, úsalos con conciencia, úsalos con la certeza de que lo que estás sembrando hoy va a florecer de maneras que aún no puedes imaginar. Porque así funciona esto. Las semillas siempre tardan más de lo que quisieras, pero cuando florecen, lo hacen de maneras que superan todo lo que esperabas. Si este mensaje llegó a ti en el momento justo, si sientes que había algo aquí que tu alma necesitaba escuchar, entonces te invito a continuar este viaje. Hace unas semanas hablé sobre cómo romper el patrón mental que te mantiene repitiendo los mismos ciclos de escasez. Ese video complementa perfectamente lo que compartimos hoy. Búscalo en el canal. Es uno de los más transformadores que he creado. Y recuerda, la abundancia no es un golpe de suerte, es una frecuencia. Y ahora tienes las herramientas para sintonizarla. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.